Hola y bienvenido a otro vídeo de Microvalue, en este caso de formación. Hoy hablaremos de los múltiplos de valoración, uno de los cursos de formación que demandasteis algunos de vosotros. Y bueno, pues nos centraremos en este importante aspecto a la hora de valorar una compañía. Y aprovecho para anunciar que próximamente, aunque entiendo que la paciencia y la impaciencia se apodera de algunos, pero todo acabará llegando y bueno, pues algunos de los cursos que tengo encima de la mesa y probablemente contemos con algún invitado de renombre, pues será pues un curso sobre deuda, sobre análisis de deuda, que creo que puede ser interesante, sobre el ROIC, por supuesto, incluso uno sobre señales de alerta de inversión, que podría hacer yo mismo como auditor de cuentas. Creo que sería interesante conocer mi punto de vista. Incluso también podría hacer un curso sobre todos los aspectos y todos los elementos que componen un informe de auditoría. Creo que es algo bastante desconocido para el inversor en general y creo que podría aportar bastante valor, ¿no? Por otro lado, bueno, pues aparejado o de la mano del curso sobre deuda puede venir otro de análisis de balance, un poco más enfocado a la contabilidad. Uno sobre calidad, o sea, qué es la calidad, y también podría ir de la mano del ROIC, que bueno, es lo que trata de medir la calidad, aunque obviamente cuantificar una calidad pues es complicado, ¿no? Es algo bastante cualitativo, en muchas ocasiones, ¿no? Después tengo también pendiente un curso avanzado de la cartera de inversión, del archivo de trabajo cartera de inversión. Lo que pasa es que estoy haciendo ciertas mejoras, aprovechando eso, pues estoy haciendo ciertas mejoras sobre ese archivo para bueno, pues hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lanzar una nueva versión sobre ese archivo con algunas correcciones también de ciertos errores que había en el archivo, y aprovechar para explicarlo conjuntamente, ¿no? Por eso a lo mejor se está atrasando más de lo que me gustaría. Y después algún usuario, Daniel creo recordar, pues nos había comentado que le gustaría saber si una empresa, o cómo saber si una empresa está reinvirtiendo sus beneficios o no. Bueno, pues bueno, son temas muy interesantes que dan para cursos, para vídeos bastante largos, y que acabaremos tarde o temprano tocando todos y cada uno de ellos, ya digo, ya sea yo mismo personalmente o con algunos invitados que vendrán a exponer su punto de vista, que siempre es interesante conocer diferentes puntos de vista diferentes, ¿no? Bueno, sin más, son varios cursos que están ahí a la vista. Unos tardan más que otros, lógicamente, pero sí que es cierto que no le estoy dando tanta importancia, o no estoy invirtiendo tantos esfuerzos en los cursos de formación, porque creo que el grueso de Microvalue tiene que girar en torno a las ideas de inversión y a la cartera y a las actualizaciones de esas ideas de inversión, como hemos venido haciendo hasta ahora. Y creo que es un poco lo que interesa a la mayor parte de la gente, aunque sí que es cierto que es interesante también, al mismo tiempo que ofrecemos esas tesis de inversión, y también al mismo tiempo sirve como formación para saber en qué debemos fijarnos y cómo debemos analizar y valorar una compañía, sino también que es interesante valorar otros aspectos, ¿no? Digamos, aprender otros aspectos de la inversión. También me gustaría hacer un curso, que no lo he dicho, sobre la psicología de la inversión, que creo que es un aspecto muy olvidado por muchos inversores, y creo que es fundamental. O sea, es fundamental. Muchas veces es incluso más importante que el propio análisis y que la propia valoración de una compañía, ¿no? Desgraciadamente, para bien o para mal, pues la inversión es más cualitativa que cuantitativa, ¿no? Por eso muchas veces me decís o me preguntáis
Oye, ¿cómo o qué múltiplo aplicamos a una compañía que crece X y tiene un ROIC de X? Bueno, pues cada compañía es un mundo, cada negocio es diferente. Detrás de ese negocio hay personas diferentes, mejores, peores, pero son diferentes. Entonces, yo lo que suelo hacer en esos casos es irme al múltiplo histórico de la compañía, ¿no? Como hemos visto en el archivo de trabajo de valoración de empresas. Creo que es la manera más real de aplicar un múltiplo razonable a un negocio, ¿no? De todos modos, no hay nada que sea la verdad pura y el resto no lo sea, ¿no? Al final, oye, cada persona tiene una manera de valorar un negocio, de analizar una compañía, y todas las maneras probablemente sean buenas, siempre y cuando pues acabas generando valor y rentabilidad a largo plazo, ¿no? Simplemente cada uno tiene que escoger su manera de hacer las cosas con la que más cómodo se sienta y que más fácil le resulte. Al final lo importante es comprender el negocio y saber que estamos invirtiendo en una compañía que cada vez va a valer más. Esa es la gran clave. Por eso siempre insisto en la importancia de tener exposición e invertir en compañías compounders, es decir, que componen a largo plazo, reinvierten de manera constante sus beneficios, su cash flow, en seguir creciendo, en adquirir compañías, en desarrollar nuevos productos, nuevas líneas de negocio, etcétera, etcétera. Y todo eso, si se ejecuta bien, si se hace un buen capital allocation por parte del equipo gestor y si aún encima tiene skin in the game, es decir, tiene que vaya bien la compañía, depende fundamentalmente su sueldo o incluso todo su patrimonio, pues entonces con una altísima probabilidad nuestra cartera va a generar altos retornos, probablemente por encima del doble dígito alto. Bueno, y sin más, después de esta pequeña introducción, pues vamos a este breve, pero creo que voy a ir muy al grano, creo que es lo que interesa, sobre múltiplos de valoración. Bueno, para mí hay fundamentalmente 3 múltiplos, aunque en este caso he añadido el múltiplo de book value o valor en libros, porque los otros 3 no aplicarían para ciertos sectores, como puede ser el sector inmobiliario, el sector financiero, el sector de aseguradoras. Ahí nos tendríamos que ir más al book value, al valor en libros, también llamado NAV, Net Asset Value. El valorar un banco o una inmobiliaria por ventas, por EBITDA, por free cash flow, carece de cualquier tipo de sentido, ¿no? Por eso lo he incluido, pero realmente yo suelo, no por nada, sino porque creo que no son negocios atractivos de por sí, y entonces ya no me interesa analizar ese tipo de sectores, aunque sí que puedes llegar a, por supuesto, a generar unas rentabilidades muy altas si te especializas en esos sectores, obviamente. Pero, como digo, creo que son sectores que requieren de una alta especialización. Yo no lo he hecho ni pretendo hacerlo. Prefiero enfocarme, centrar mi círculo de competencia en sectores de mayor calidad, como puede ser el tecnológico, por ejemplo, entre otros. Y, digamos, ya ciertas compañías, insisto, en el sector inmobiliario, financiero, etcétera, ya no entro ni siquiera a analizarlo, ¿no? Porque, eso no me interesa. Suelen ser productos commodities en general, sin ventajas competitivas, márgenes bajos, intensivos en capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ello, ya de por sí son negocios mediocres, vamos a decir, o malos, de baja calidad. Y por ello, pues es un múltiplo que sí que reconozco que es importante para analizar ciertos negocios, pero yo no lo suelo utilizar. De hecho, en el archivo de trabajo de valoración de empresas no está incluido. Sí está incluido los otros 3, EV Ventas, EV EBITDA y EV Free Cash Flow, EV entendido como Enterprise Value o valor de empresa, y será esos 3 los que solemos utilizar
normalmente para valorar una compañía, y ya os adelanto, como siempre insisto, que el free cash flow es el más importante porque es el que más se asemeja a la realidad del negocio, ¿no? Como decía, tanto los ingresos como EBITDA como free cash flow son las 3 métricas que utilizamos en el archivo de trabajo de valoración de empresas. Esto es un pantallazo de Instalco, del archivo de trabajo de Instalco. Lo tenéis ahí arriba en el histórico, ingresos, EBITDA, free cash flow, y abajo pues los múltiplos, ¿no? EV free cash flow, EV EBITDA, EV ingresos y deuda EBITDA. Lo puedo marcar aquí. Aquí tenemos el ingresos y free cash flow en la valoración, y en el histórico ingresos, EBITDA, free cash flow, los márgenes, y después aquí abajo los múltiplos e incluso uno mayores de deuda EBITDA. Bueno, como ya sabes, es un archivo bastante completo, pero al final, como puedes ver aquí, nos vamos al EV free cash flow, margen free cash flow futuro, múltiplo free cash flow. Al final, el free cash flow es lo que manda, ¿no? Desde mi punto de vista. Bien, bueno, pues empezamos con el book value, que a pesar de que no lo aplico, oye, pues puede que alguno de vosotros sí lo vaya a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo de forma rápida. Book value, o también conocido como NAV, como Net Asset Value, es un método estático, o sea, está valorando una compañía en un momento determinado. Es muy subjetivo también, es muy subjetivo. Y básicamente es el patrimonio neto de la compañía, el book, el valor en libros, el patrimonio neto, ajustando los activos y sus pasivos al valor, lo que se llama en contabilidad valor razonable o valor real, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que normalmente no, casi siempre, en contabilidad los activos se valoran por su coste de adquisición, por el coste a los cuales los adquiriste en su día. Entonces puede que tengas ciertos inmuebles, por ejemplo, en balance, que los compraste hace 20 años y que a día de hoy pues se han revalorizado por varias veces. Bueno, pues esa plusvalía que existe de diferencia de hoy con lo de hace 20 años, pues tienes que aflorar, digamos, un valor, un ajuste a ese patrimonio neto, ¿no? Sí que es cierto que tiene su trampa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque esa plusvalía, esa valoración, pues es ciertamente subjetiva y normalmente para el inversor particular pues ya viene dado, ¿no? Por la propia compañía, con lo cual no es una valoración, vamos a decir, imparcial, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy subjetiva, ¿no? Tienes un inmueble en Madrid, la compañía te va a decir que vale 150, pero si vale 120, pues también te lo crees, ¿no? Es que no te queda otra realmente. Aquí pongo un ejemplo, que es el de Hourglass, que es una compañía de boutiques de relojes de lujo de Singapur, que hemos publicado en Microvalue hace en torno a un año, que por cierto se ha multiplicado por casi 3 veces desde entonces. Y a 39 de marzo del 2021 su Net Asset Value por acción era en torno a $1, con lo cual teniendo 700 millones de acciones, pues prácticamente su Net Asset Value era en torno a 700 millones. Lo tenemos aquí, ¿no? A ver. Aquí, vale. Bueno, me he pasado. Aquí lo tenemos. Y el equity, es decir, el patrimonio neto, pues era prácticamente igual, ¿no? Esto suele darse en compañías con un equipo gestor bastante prudente, en el que no suelen aflorar demasiado valor, demasiadas plusvalías en sus activos, ¿no?
Sí que es cierto que en marzo del 20 el patrimonio neto era de 600 millones, y el net asset value pues estaba, bueno, pues prácticamente, ¿no?, en torno a 600 millones, ¿no? O sea, suelen ser bastante prudentes en ese sentido, ¿no? La verdad es que ahora no sé cuánto capitaliza, pero sí, yo creo que sí que está por encima de los 900 millones, creo recordar. Entonces, bueno, ahora está a 1,2 veces book value, con lo cual creo que está en torno a la media histórica. Está a un precio razonable ahora mismo. Sí que es cierto que en marzo del 20, cuando lo analizábamos, estaba, o sea, el precio era totalmente ridículo. Bien, esto está sacado del Annual Report de LAR, que es una inmobiliaria española. Aquí el patrimonio neto es de 850 millones de euros, casi 1.000 millones, 1 billón en el 19, y vemos que el NAP era en torno a 900 millones de euros, ¿no? Un poquito más por encima, un poco superior al equity de la compañía, ¿no? Bueno, suele ser similar, ¿no?, el NAP al equity de la compañía, a no ser que tenga, ya te digo, plusvalías muy, muy significativas en su balance. ¿Y cómo valorar una compañía? Bueno, pues por su book value. Bueno, pues al final yo creo que la mejor manera de valorar una compañía de este tipo, inmobiliaria, aseguradora, financiera, por este múltiplo, es yéndote al histórico de la propia compañía. Un gran ejemplo lo tienes en The Hourglass, que puedes irte a la base de datos, como siempre, por la T de Hourglass, ves la tesis de inversión. Ahí analizábamos o desarrollábamos el histórico al que ha venido cotizando la compañía. Creo que recordar que detallábamos el múltiplo book value, EBITDA, ventas, y creo que eran esos 3 múltiplos, ¿no? Y veíamos claramente que cotizaba pues incluso por debajo del múltiplo al que había cotizado en el 2008, ¿no?, en la gran crisis financiera de Lehman Brothers, ¿no? Entonces era una oportunidad clarísima, y probablemente si hubiéramos cogido múltiplos del sector, pues a lo mejor no salía tan barata o salía más todavía, ¿no? Pero yo creo que la manera correcta es, sobre todo en compañías que llevan muchos años cotizando, tienes un histórico incluso de la propia crisis financiera, pues es irte a ese histórico, ¿no? Otro gran ejemplo de cómo veías que claramente estaba devaluada la acción es en las royalties de restauración, ¿no? Veías que incluso había algunas compañías que cotizaban un 50% por debajo del múltiplo al que había cotizado en el 2008 también, ¿no? Entonces, bueno, era totalmente ridículo, y algunas multiplicaron por varias veces desde entonces, ¿no? Bueno, una vez explicado brevemente qué es el book value, pues vamos a ir a los otros 3 múltiplos, que partimos para ellos del enterprise value, del EV, y por tanto, bueno, pues vamos a explicar un poco qué es ese EV, ¿no? Muy, muy sencillito, ¿no? Es la capitalización bursátil de la compañía, el market cap. El market cap es básicamente el número de acciones que cotiza de esa compañía por el precio de cotización en ese momento, y a ese market cap le sumamos la deuda que tenga la compañía, tanto a largo como a corto plazo, la deuda financiera. Para mí, en mi opinión, no debemos sumar la deuda comercial, vamos a decir, incluyendo dentro de esta deuda comercial la asociada a alquileres de locales, que ahora sí se incluyen en balance, antes no, antes eran rendimientos operativos, no se incluyen en balance y van a P&G, y le restamos la caja. Puse caja neta, pero bueno, es la caja, la tesorería, ¿no? De tal manera que si una compañía tiene caja neta, el EV va a ser inferior al market cap, y si tiene deuda neta, el EV va a ser superior al market cap, ¿vale? Así de sencillo. Ponemos un ejemplo. El market cap de una compañía que cotiza a 10 euros y
tiene 100 millones de euros en circulación, pues capitalizaría 1.000 millones. Le sumamos la deuda a largo y a corto, que suman 100 millones, y le restamos la caja, que tiene en balance, que son de 50 millones. Es decir, tiene una deuda neta de 50 millones. Por tanto, los 1.000 millones de market cap más los 100 millones de deuda menos los 50 de caja nos daría un enterprise value de 1.050 millones. Muy sencillo. Y sin más, vamos a un par de consejillos antes de pasar directamente a los múltiplos. Un consejo: si tenemos en cuenta la deuda en el EV, pues omitir después, está mal, hay un error ahí, omitir después los intereses. Es decir, no podemos sumarle la deuda y después al free cash flow detraerle los intereses. No podemos penalizar dos veces a una compañía con deuda, ¿no? Es decir, o bien valoramos una compañía por market cap y le restamos los intereses, o bien le quitamos el total deuda y no le quitamos los intereses después, ¿no? Lo que no podemos hacer es penalizarla dos veces, ¿no? Primero te quito la deuda y luego te quito los intereses, ¿no? Realmente es un poco hacerse trampas al solitario o pecar de prudente o de conservador, que nunca está de más, ojo. De hecho, Valentum creo que aplica así en sus valoraciones, ¿no? Primero le suma la deuda o le incorpora la deuda para calcular el enterprise value y después le detrae los intereses de la deuda, los intereses financieros, para calcular el free cash flow final de la compañía. En mi opinión es penalizar dos veces, duplicarlo, pero bueno, oye, nunca está de más pecar de prudente que de lo contrario. Y además esto nos alejaría de las compañías con deuda, que creo que es lo que hay que hacer. Cuanto menos deuda tenga y si es posible que tenga caja neta, mejor. Y bueno, nos alejaría básicamente por una cuestión de precio, ¿no? Porque al final, si le estamos penalizando tanto, pues es probable que siempre nos salgan mucho más caras que las que no tienen deuda, ¿no? Por eso digo que el enterprise value siempre favorecerá a las compañías con menos deuda. O con caja neta. Bueno, sin más, vamos a centrarnos en el múltiplo EV ventas. Es un método de valoración más dinámico, bueno, por un sentido pues sencillo. Sí que es cierto que al final las ventas nos estamos fijando en el pasado también, pero sí que podemos hacer unas modelizaciones a futuro un poco más complejas, ¿no? En el sentido de que una compañía que la valoramos por NAV o por book value, pues muy complicado, ¿no? Hacer una modelización a largo plazo de las plusvalías que va a generar sus inmuebles o el propio negocio, ¿no? Muy complicado. Sí que es cierto que es poco preciso, porque al final las ventas es la primera métrica de la que parte todo. O sea, a partir de las ventas empezamos a hablar, ¿no? Todos los gastos vienen después, vienen los impuestos, viene el CAPEX, el working capital, viene todo, ¿no? Entonces, por eso es poco preciso. Sí que es cierto que puede ser adecuado para compañías que están creciendo y que todavía no son rentables, que no podemos valorarlas por otro método realmente, porque no nos quedan más remedio. O también sí que es cierto que puede servirnos para compañías de justamente lo contrario, es decir, compañías muy estables que tienen muchos años de historia cotizando y que por tanto nos puede dar una idea del múltiplo al que cotizan actualmente, si está cara o no. Compañías muy estables en márgenes, creo que es una buena idea o una alternativa más valorarlas por el múltiplo EV ventas, ¿no? Puede ser una buena idea. De hecho, yo lo hice recientemente en Amazon en la última actualización de la cartera de inversión, y de hecho es una compañía que cumple las dos maneras. Es una compañía bastante estable en crecimiento, pero al mismo tiempo no es que no sea rentable, lo es y mucho,
pero hay cierta incertidumbre sobre el margen al que va a tener en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen método de valoración, sencillo y muy visual, y aparte pocas trampas puede haber ahí aplicando el múltiplo EV-ventas. Estos pantallazos que vas a ver a continuación están sacados de una web de inversión que te recomiendo, que se llama Koyfin, Koyfin. Te recomiendo que te registres, es gratuito. Sí que es cierto que tiene ciertas herramientas de pago, pero para sacar estos pantallazos puedes hacerlo de manera totalmente gratuita, simplemente registrándote, y bueno, pues nos da, por ejemplo, estos gráficos de la evolución del múltiplo EV-ventas, que es un múltiplo que podemos generar de forma muy fácil y muy visual, a diferencia del Free Cash Flow, que es más personal, más subjetivo, y eso yo no recomiendo ir a estas plataformas de datos para generar el Free Cash Flow, porque siempre nos va a dar error. Es muy difícil calcular el Free Cash Flow de forma automática, pero las ventas son las que son, es más fácil, ¿no? Y fijaos, es muy curioso, ¿no? Redbubble, en este caso, compañía de la que hemos hablado y que puedes volver a ver en la base de datos del área del inversor, pues prácticamente siempre ha venido cotizando en torno a 1-2 veces ventas, más o menos. Ahora está en torno a 2 veces ventas. De hecho, es una compañía que, si tú simplemente te fijas en el gráfico de cotización, te da vértigo, porque es una compañía que ha multiplicado por muchas veces desde que ha salido a bolsa, pero realmente, si lo ves en perspectiva, si te vas al EV-ventas, pues se ha mantenido estable. Es decir, ha multiplicado efectivamente muchas veces su precio, pero también lo ha hecho de forma correlativa, de forma proporcional sus ventas, ¿no? Solo hay una pequeña excepción, una gran excepción, que ha sido, bueno, pues algo, bueno, que voy a decir, ¿no? De marzo del 20. Pues lo que pasó fue una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, venía de cotizar en torno a 1 veces ventas, algo razonable teniendo en cuenta que es una compañía que, a pesar de que crece mucho, bueno, pues tiene ciertas incertidumbres. Yo siempre insisto en la incertidumbre que me genera esa forma de generar productos, ¿no? Bueno, pues bajo demanda y demás, pues no sé, no lo acabo de ver demasiado futuro, pero sí que es cierto que hay mucha gente que le gusta, oye, y si lo tuviese clarísimo, si tuviese total convencimiento, pues obviamente sería una de mis principales posiciones, porque creo que puede hacerlo muy bien, ¿no? Pero, insisto, volvemos otra vez a marzo de 2020, venía de cotizar a 1 veces ventas y llegó a estar por debajo de 0,2 veces ventas. Un modelo de negocio que realmente le beneficiaba la pandemia, ¿no? Bueno, de hecho, multiplicó por varias veces ventas, multiplicó por varias veces sus ventas, al mismo tiempo que su cotización se desplomó más de un 50%, ¿no? Por eso vemos que el múltiplo EV-ventas pues cayó de 1 a 0,2 o 0,1. El mínimo creo que fue 0,2, un poco por debajo de 0,2. Entonces, bueno, una oportunidad histórica, ¿no? De multiplicar prácticamente por 10 en poco tiempo, que, bueno, algunos aprovecharon, yo desgraciadamente no, pero bueno, un sinsentido más del mercado, ¿no? Simplemente, o sea, en esa época todo cayó de forma indiscriminada, y compañías que le favorecían la pandemia, el estar en casa y demás, pues bueno, pues se desplomó, y su múltiplo todavía más se desplomó, porque al final multiplicó sus ventas al mismo tiempo que caía su cotización. Entonces, bueno, esto nos da un cierto sentido, una cierta guía, ¿no? De a cuánto podemos valorar Redbubble, aplicando, pues yo creo que es razonable aplicar un múltiplo de 2 veces, o incluso irnos a comparables. Podemos añadir aquí comparativos, pues podemos aplicar otros marketplaces, pues por ejemplo Etsy, la propia Cetire, que también publicamos recientemente, etcétera, etcétera, ¿no?
Cuanto más similar sea el negocio, mejor, obviamente. Pero, bueno, cualquier compañía comparable, ya te adelanto que va a salir mucho más cara, ¿no? Pero como dije, no solo hay que se puede valorar a múltiplo de ventas con compañías que crecen mucho y que no son del todo rentables, que Redbubble lo es también, pero recientemente, o sea, no está tan consolidada como puede ser Constellation Software. Aquí le he puesto el gráfico de EV ventas desde el año 2011 y bueno, vemos que obviamente ha habido un re-rating de la acción en los últimos años, ¿no? Ya no solo la gran subida de los últimos 8 o 9 años o 10 años de Constellation no ha sido solo por una mejora del negocio, un aumento sustancial del free cash flow y de las ventas, sino que además ha habido, como podemos ver aquí, un re-rating, es decir, el mercado ha sabido ver poco a poco que es un negocio de gran calidad y que, bueno, pues de cotizar a 2 veces ventas, pues a cotizar a prácticamente 8 veces ventas a día de hoy, aunque sí que es cierto que yo creo que merecidas, ¿no? Bueno, históricamente ha cotizado en torno a 5-6 veces ventas, que creo que es un múltiplo muy razonable y puede ser un indicativo cuando cotice en torno a ese múltiplo de clara compra de Constellation, ¿no? De todos modos, este tipo de compañías, esperar a que caiga a 6 veces ventas es peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque aplicando el interés compuesto, es decir, reinvierten pues prácticamente el 100% de su cash flow en comprar nuevas compañías, en reinvertirlos en el negocio y en crecer, pues ha compuesto esta compañía de manera constante, de manera recurrente, en torno a un 20-25%. Con lo cual, si a día de hoy cotiza a 7,6 veces ventas y el año que viene crece otro 20%, pues ya no estará a 7,6 veces ventas, estará a 6 o menos veces ventas. Con lo cual, por eso digo que es peligroso, ¿no? Al final, simplemente con comprarlas a un precio razonable, y creo que ahora lo está, por eso es la primera posición de la cartera de Micro Value, pues es suficiente, ¿no? Y a partir de aquí te va a subir o te va a generar una rentabilidad similar a lo que componga a largo plazo, ¿no? Que, bueno, ya digo, con tal de que sea el 15%, pues será la rentabilidad que genere la acción y no descarto que siga habiendo un incremento del múltiplo, aunque obviamente no será tan heavy como el que ha habido de 2 a casi 8 veces ventas, ¿no? Que ha multiplicado por 4 su múltiplo, ¿no? Y por último, pues Facebook. Pues oye, hemos puesto 2 tipos de compañías. Primero Redbubble, que está más o menos en línea con el histórico, Constellation, que está prácticamente en máximos, pero más o menos no muy alejado de su histórico, y después tenemos a Facebook, que en los últimos 10 años pues prácticamente está en el rango bajo, ¿no? Sí que es cierto que esta es una compañía que antes crecía mucho más de lo que crecía ahora y bueno, el mercado vemos aquí perfectamente cómo valora a un múltiplo ventas mayor cuando creces mucho, y cuando el negocio está más consolidado pues ya te valora a un múltiplo inferior. Pues esto es lógico también, ¿no? Que vaya cayendo poco a poco el múltiplo ventas a medida que el crecimiento también vaya en decrecimiento. De todos modos, bueno, pues vemos también otra estupidez del mercado. En marzo de 2020 cayó casi a 5 veces ventas, la mitad de lo que cotiza hoy, cuando era un negocio que a todas luces pues iba a verse beneficiado por la pandemia. De hecho, en uno de los artículos en una de las entradas que publicamos en Micro Value, pues Facebook era una de las compañías de las que hablábamos que claramente veíamos beneficiada por la pandemia, ¿no? Una entrada publicada en febrero o en marzo del 2020, ¿no? Bueno, pues es un caso claro de cortoplacismo por parte del mercado, o incluso ceguera del mercado, ¿no? Bueno, una vez visto EV ventas, que prácticamente bueno, pues no hay mucho más, ¿no? EV ventas, pues hemos visto el Enterprise Value, pues dividirlo entre las ventas, no tiene mucho más. En cuanto al EV EBITDA, pues el
El EBITDA pues, es también una valoración más dinámica, también podemos jugar un poquito con proyecciones. Para mí es un método de valoración poco preciso, sí puede servir de referencia ciertas veces, porque es más estable que el free cash flow, porque el free cash flow entra en variables pues, más inestables, vamos a decir, más volátiles, pero es poco preciso en el sentido de que te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? No incluye métricas tan relevantes como puede ser el CAPEX, o sea, las inversiones que hace la compañía, la compra de una nave, la compra de vehículos, la compra de aplicaciones informáticas. Eso no lo estás incluyendo en este múltiplo. El working capital, es decir, la variación de tus activos operativos, de las existencias, de los proveedores, de los clientes. Que te aumente los proveedores significa que te estás ahorrando dinero a corto plazo, o que se disminuyan los clientes es que estás ganando dinero a corto plazo. Es decir, todas esas variaciones de caja son muy relevantes. O incluso el pago de impuestos. O sea, un múltiplo EBITDA está incluyendo que no pagamos impuestos. Y a pesar de lo que podamos llegar a pensar, pues es una parte muy relevante. O sea, en España el tipo impositivo está en el 25%. Es decir, nos estamos perdiendo un 25% de la valoración de una compañía, ¿no? O sea, para mí me parece muy poco preciso, aunque, insisto, puede servir como referencia para medirlas, para saber si algo está caro o está barato en relación con su propio múltiplo o con el sector, con el de comparables, ¿no? El EBITDA, ahí tenemos las iniciales. Básicamente es el beneficio antes de impuestos, de intereses financieros o de gasto financiero, de los impuestos y de la depreciación y amortización, que es un término contable. Y bueno, a mí no me gusta demasiado. De hecho, también puedes encontrarlo como EBITDA, sin la D de Dinamarca. Es un múltiplo que utilizan más los países nórdicos. Por ejemplo, ahora veremos dos compañías que lo aplican, que son nórdicas y que vas a conocer seguro. Y bueno, dicen los expertos que es un múltiplo que inventó alguien que no ganaba dinero. Es decir, tú puedes valorar por múltiplo una compañía, por un múltiplo EV/EBITDA, una compañía que te da, que está barata, a 5 veces EV/EBITDA, vamos a decir, pero que en realidad está perdiendo porque es muy intensiva en capital. Entonces, por eso digo que es poco precisa, o incluso puede llegar a ser contraproducente aplicar solo este múltiplo. Ojo, esto es muy importante. De hecho, un error muy común entre los inversores más principiantes es comparar dos compañías de diferentes sectores. Por ejemplo, una compañía, vamos a decir, minera, con una compañía de software, pues aplicando EV/EBITDA a cada uno de estos negocios, ¿no? Un negocio muy intensivo en capital y otro negocio prácticamente cero intensivo en capital, ¿no? Lo más probable es que te salga por EBITDA, te salga mucho más barata la minera, ¿no? Pero bueno, no tiene ningún tipo de sentido por lo que acabo de explicar, ¿no? Te estás perdiendo muchas cosas, muchas métricas que te cambian totalmente la perspectiva de una valoración. De hecho, mira, es un múltiplo o una métrica que aplican muchísimas empresas, porque es fácil, es visual, es más estable que puede ser el free cash flow. De hecho, el free cash flow hay muy poquitas compañías que lo aplican. En la de la izquierda es Instalco y la de la derecha es Technion, dos compañías que también puedes ver en la base de datos del área del inversor. Y bueno, pues suelen también ajustarlo por diferentes métricas que afectan de forma temporal al EBITDA. Y bueno, a mí no me gusta demasiado. Me gusta porque es visual, es fácil de entender, bueno, te sirve un poco para saber con respecto a otros trimestres si ha caído los márgenes del negocio. Bueno, pues para eso puede ser útil, ¿no? Pero para valorar una compañía, y sobre todo cayendo en el error
de comparar una compañía de un sector con otro, eso es un error muy, muy, muy grande, ¿no? Y por último vamos al múltiplo que siempre, insisto, debemos aplicar en todas nuestras valoraciones, que es el EV Free Cash Flow, el Enterprise Value flujo de caja libre, que ese es un método de valoración también dinámico, es el método de valoración por excelencia que incluye todos los conceptos que debemos aplicar en una valoración, porque al final lo que mide es el dinero que genera una compañía. Cash is king. O sea, al final estamos aquí para ganar dinero, no nos olvidemos. Ni para adornarlo con múltiplos como EBITDA, ni nada. Estamos aquí para ganar dinero. Año 0, 1 de enero de 2020, tenemos 50 millones. 31 de diciembre de 2020, tenemos 100 millones. ¿Cuánto hemos ganado? X. Pues ahí está. Más no me cuentes películas. O sea, el EBITDA es un múltiplo que probablemente es cierto que haya inventado alguien que no ganaba dinero. Y el Free Cash Flow, pues probablemente es un múltiplo que haya inventado alguien que ganaba dinero. Pero es que es el múltiplo que hay que aplicar siempre. Excepto, como decía antes, en sectores en los que no tenga sentido, ¿no? Bueno, pues constructoras, inmobiliarias, sector financiero, etcétera, ¿no? Ahí no tiene tanto sentido. Y qué mejor profesor que el señor Mark Leonard, el presidente de Constellation Software, para explicarnos, para ilustrarnos con el Free Cash Flow, que él le llama disponible para los accionistas. No le llama Free Cash Flow de la compañía, sino el Free Cash Flow que le quedan a los accionistas, ¿no? Me gusta ese concepto. Esto es el extracto del primer trimestre de 2021 de Constellation Software, y él nos lo explica de la siguiente manera. O sea, a mí me gusta explicar las cosas desde el punto de vista empresarial y no desde el punto de vista académico, porque el académico suelen ser conceptos impartidos por personas que no han pisado una empresa en su vida. Entonces, Mark Leonard para mí me parece una persona, un empresario ejemplar, y creo que al final a este tipo de empresarios pues debemos callar y escuchar, sin más. Y además coincido en prácticamente todas. Tengo mis reservas, ¿no? que comentaré a continuación, pero creo que está bastante acertado, y además es algo, esto que estáis viendo, es algo que no le vais a ver a prácticamente ninguna empresa. A muy pocas empresas os van a desglosar también el Free Cash Flow. De hecho, Free Cash Flow tú lo buscas en cualquier annual report y hay muy pocas compañías que hablan de él, ¿no? Como veíamos. El EBITDA ajustado sí, pero el Free Cash Flow, y menos con la coletilla disponible para los accionistas, no. Bueno, entonces Mark Leonard empieza con el Cash Flow from Operating Activities. Luego lo veremos de dónde saca todas estas métricas. Ya os adelanto que lo saca del Cash Flow Statement, del estado de flujos de efectivo, que es el último estado financiero que vemos después del balance, de la cuenta de resultados y del estado de cambio en el patrimonio neto. Pues este net cash flow es la caja, el flujo de caja que genera el negocio, y a este número pues le va restando ciertas cantidades, ¿no? Por un lado le resta los intereses de la deuda, es decir, él mismo se penaliza. Esto está bien hecho porque realmente él no está incluyendo el Enterprise Value, como decíamos antes. O sea, él no se está duplicando. Si valorásemos Constellation, probablemente estas métricas no deberíamos incluirlas, pero él, como no está valorando su propia compañía, no está incluyendo el Enterprise Value, pues podemos valorarlo podemos incluirlos, o podemos detraer estos números, porque realmente es caja que sale de la propia compañía y necesaria para la actividad, ¿no? Entonces, estas tres métricas, estos tres números son intereses realmente de deuda,
Estos 20 millones y 14 millones del trimestre son pagos de alquileres, de oficinas, etcétera, con lo cual, bueno, pues veíamos recientemente en la valoración de Focus Gruppen cómo, bueno, pues al final son propietarios de una cadena de librerías muy importante y tienen un montón de alquileres. Eso, obviamente, hay que restárselo al cash flow, ¿no? En este caso no es tan significativo, bueno, lo es algo, pero no tan relevante como el caso de Focus Gruppen, que era prácticamente el 50% del cash flow, si no recuerdo mal. Si no estamos incluyendo eso, malo, ¿no? Porque realmente compraríamos a manos llenas la acción, que igualmente deberíamos comprar a manos llenas, pero bueno. Y después le resta esto, se lo resta porque realmente se lo resta porque esto es un apunte contable que no tiene relevancia, no afecta al cash flow, y era algo que están sumando, o que no estaban sumando. Bueno, luego lo vamos a ver en detalle, ¿eh? Estos 60 millones, si no recuerdo mal, esto se lo resta porque no tiene, o sí tiene. Bueno, luego lo vamos a ver, y si no, volvemos para atrás. Después el CAPEX, los 4 millones de CAPEX de propiedades, equipamiento, etcétera. Y después más intereses y dividendos recibidos, que no pagados, ojo, ¿eh? Esto se lo suma. Vale, es prácticamente irrelevante. Al final llega a un cash flow de 400 y de 300 millones respectivamente, y le resta 128, que esto es algo totalmente extraordinario, que es consecuencia de la spin-off de Topicus. Le resta 128 millones, ya digo, consecuencia de haber separado del grupo una compañía, con lo cual obviamente te baja el cash flow al quitar bueno, pues negocios, al quitar compañías de tu grupo, pues hay que reducirlo, y al final te queda un free cash flow disponible para los accionistas de 270 millones de dólares con respecto al ejercicio anterior de 311. Vale, ¿de dónde salen todos estos números? Bueno, pues aquí ya vemos los 61 millones que comentábamos ahora. Aquí los está sumando y por eso los resta, ¿no? Porque realmente sí afecta a la caja. Como supone una salida de caja, pues aquí sí está sumando al beneficio. Pero empecemos por partes. Vale, para el cash flow partimos siempre del beneficio contable o de las pérdidas contables. Pero fijaos que no he hablado nunca del beneficio, del PER, porque imagínate por un momento que valorásemos Constellation Software por el beneficio. O sea, estábamos hablando antes de un free cash flow de 300 millones de dólares. Bueno, pues el beneficio contable, o las pérdidas contables en este caso, son casi de 200 millones. Bueno, pues sin comentarios, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido valorar este tipo de compañías por beneficio. De hecho, yo diría que prácticamente ninguna empresa me atrevería a valorarla por beneficio, ¿no? De hecho, en el archivo de trabajo de valoración de empresas, pues no lo incluyo el múltiplo. Incluyo ventas, EBITDA y free cash flow. Incluso el free cash flow es el que utilizamos para valorar las compañías a futuro. Bueno, pues partimos del beneficio y a ese beneficio le vamos haciendo ajustes. ¿Por qué se hacen estos ajustes? Porque son variables, son métricas que han restado o han sumado al beneficio, pero que realmente no afectan a la caja de la compañía. Y por tanto, la depreciación, por ejemplo, le ha restado al resultado, y por eso, bueno, pues la depreciación y la amortización pues son
múltiplos, o sea, son cantidades que no afectan a la caja. O sea, tú, la amortización contable, no amortizas contablemente algo y tienes que pagarlo. O sea, es un artificio contable, ¿no? Como se suele decir. Y por tanto, eso lo va sumando. Porque antes, previamente, se lo ha restado al beneficio. Vale, y si lo vas... O sea, todo aquello que no afecta a la caja, pero sí ha afectado el beneficio, tienes que irlo ajustando. Y por ello, pues también la revalorización de los pasivos con el personal, pensiones, etcétera, incentivos al personal, pues lo suman también porque antes lo has restado. Impairment de intangibles, bueno, pues son temas contables, costes financieros, bueno, pues revalorizaciones de activos, imagínate, de activos financieros, cambios de divisa, income taxes, esto es pago de impuestos. ¿Por qué se restan? Bueno, pues porque en el beneficio contable, en el resultado, al haber tenido pérdidas, cuando una compañía tiene pérdidas, tiene que reflejar un beneficio fiscal. Vamos a ver, tú cuando presentas la renta y tienes pérdidas derivadas de la venta de acciones en las que has perdido dinero, pues tú en las rentas de ejercicios futuros puedes compensar esas pérdidas pagando menos con los beneficios futuros cuando ganes en bolsa, cuando ganes con operaciones financieras. Bueno, pues en las empresas sucede exactamente lo mismo. Cuando una empresa presenta unas pérdidas, esas pérdidas puede guardarlas en el cajón como un crédito fiscal para cuando tengas beneficios en el futuro pagar menos impuestos, cuando tengas esos beneficios. Más o menos yo creo que se entiende. Vale, pues contablemente ese crédito fiscal derivado de las pérdidas contables, ese crédito fiscal es un crédito que vas a compensar en el futuro pero que no te va a pagar Hacienda. No te lo paga en el momento, o sea, tú lo compensas, que no es lo mismo que cobrarlo. Vale, entonces por eso no... tú has registrado un beneficio contable de 51 millones de euros, que es consecuencia de registrar ese crédito fiscal, pero no tiene un reflejo en caja, con lo cual tienes que restárselo. Vale, todo esto da unos 500 millones en el cash flow. Fíjate que partimos de unas pérdidas contables de 200 millones de euros, perdón, de dólares, y acabamos en 500 millones. O sea, la barbaridad que supone estos ajustes. Bien, estos 500 millones es lo que veíamos antes de lo que partíamos. Vale, es lo que cogemos siempre, 500 millones. Mark Leonard a mayores le coge, veíamos, los intereses. Estos de aquí y estos de aquí. Insisto, estos datos, estos números, no los cogeríamos si valoramos la compañía por Enterprise Value. Porque, insisto una vez más, estaríamos duplicando, estaríamos penalizando 2 veces a la compañía. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Está bien hecho? Desde mi punto de vista, no. Desde el punto de vista de otras personas, pues, oye, sí, porque eres más prudente, vale, lo que tú quieras, pero lógica no tiene. Pero bueno, podemos hacerlo. Tampoco va a ser muy relevante en el caso de Constellation, que tiene muy poca deuda. Esto sí que es importante, sobre todo en compañías con muchos alquileres, pagos de alquileres, 20 millones. Lo veíamos antes que también lo quitaba. Y por último, el CAPEX. Estos 4 millones y 7 en el 2020. El CAPEX, compra de propiedades, de equipamiento, etcétera, etcétera. Si tuviese de intangibles también, etcétera. Y a mayores tenemos aquí, marcado en amarillo, los 61 millones, que por lo visto parece que sí le afecta, o al menos Mark Leonard lo tiene en cuenta así, sí le afecta a la caja. Y por eso lo está sumando aquí y después lo vuelve a restar, porque lo resto aquí en esto de cash flow, pero oye, al final sí que me afecta, lo voy a restar otra vez, que es verdad que sí que me afecta. Entonces, bueno, hace una cosa un poco rara ahí, pero sí que lo resta, ¿no? Lo tenemos aquí. Bien, bueno, y eso es básicamente cómo se calcula el free cash flow, entendido de una manera muy sencilla.
ya ves que realmente no tenemos que entrar para nada en la cuenta de resultados, ni en el balance, ni en nada. El balance lo único para calcular la deuda, pero realmente el working capital ya te aparece reflejado aquí, el CAPEX ya te aparece reflejado en la parte de investing, en el cash flow, esto de aquí abajo. Bueno, realmente el balance y la cuenta de resultados son estados que para los inversores poco le aporta, ¿no? Sí que es cierto que tenemos que analizarlo y demás por si encontramos algo que nos pueda afectar, pero a la hora de valorar una compañía por free cash flow, simplemente tenemos que fijarnos, centrar nuestro tiempo en el estado de cash flow, ¿no? Bueno, y poco más. Realmente son los múltiplos que yo utilizo, que te invito a que utilices tú y que conozcas y que entiendas, sobre todo que entiendas para aplicarlo, porque al final es lo de siempre, ¿no? No hay una fórmula universal. Habrá compañías que tengan ciertas métricas que les puede afectar más o les puede afectar menos, pero claro, tienes que entender todos los conceptos contables para saber qué tienes que restar, qué tienes que no restar, qué le afecta a la caja, qué no le afecta a la caja, oye, por qué se amortiza contablemente y luego se le suma al beneficio o a las pérdidas. ¿Por qué se hacen ese tipo de cosas? Bueno, para eso es importantísimo saber de contabilidad, saber cómo funcionan los asientos contables, por qué se ajusta una cosa, por qué se ajusta la otra. Bueno, es vital saber de contabilidad para valorar una compañía, pero insisto, cash is king, valoremos las compañías por la caja que generan, el EBITDA simplemente y las ventas para situarnos y para poner un poco en perspectiva dónde estamos y a dónde vamos. Y el free cash flow es la clave de todo. O sea, no te dejes llevar por EBITDAs ajustados, por EBITDAs, ¡ay, qué barato está esta compañía! A 4 veces EBITDA. Ojo con esas cosas que son muy traicioneras. ¡Ay, qué barata esta compañía que cotiza 4 veces EBITDA y Constellation a 25 o a 35! Hasta tiene pérdidas. Bueno, cuidado con esas cosas que son muy importantes, ¿no? EV Free Cash Flow, tengas cuenta o no intereses, ahí ya no me meto. Pero mi recomendación, insisto una vez más, EV Free Cash Flow, al market cap le quitamos la caja o le añadimos la deuda y lo dividimos entre el free cash flow. Yo seguiría el criterio de Mark Leonard, aunque insisto una vez más, sin tener en cuenta los intereses, pero me parece una forma de valorar rápida, es un poco lo que hago yo siempre realmente, pero bueno, cortita y al pie, ¿no? O sea, realmente me parece lo más adecuado para valorar una compañía. Book value sí que es cierto para ciertos sectores, pero para el 99,9% de las compañías, si quieres hacer una buena valoración de calidad, EV Free Cash Flow.